El legado oculto de Timoteo. En los días oscuros del Imperio Romano, cuando el nombre de Cristo aún era susurrado con miedo y reverencia, un joven llamado Timoteo caminaba por las polvorientas calles de Éfeso. Hijo de una mujer judía de fe firme y de un hombre griego al que apenas recordaba, creció escuchando historias de profetas, milagros y promesas de un Mesías que había cambiado el mundo. Pero en su interior, una pregunta ardía sin respuesta. ¿Quién soy yo realmente? Su madre, Eunice, le enseñaba las escrituras con devoción, mientras su abuela Loida oraba por él cada noche. Sin embargo, el vacío que había dejado su padre ausente era una sombra silenciosa que lo seguía a todas partes. Todo cambió el día que conoció a Pablo de Tarso. El apóstol, marcado por cicatrices y persecuciones, vio en Timoteo algo más que un simple joven con inquietudes espirituales. Lo tomó como su discípulo, como un hijo en la fe, y juntos recorrieron ciudades llevando el mensaje del Evangelio, enfrentando la furia de autoridades romanas y líderes religiosos. Pero la vida del discípulo nunca es sencilla. En una de sus misiones, mientras predicaban en un mercado, un hombre misterioso, cubierto con una capa raída, se le acercó. Su voz era baja, casi como un suspiro. Timoteo, hay cosas sobre tu padre que no conoces, cosas que podrían cambiarlo todo. Antes de que pudiera preguntar más, soldados irrumpieron en el lugar, dispersando a la multitud. El hombre desapareció como si nunca hubiese estado allí, dejando al joven con más preguntas que respuestas. Los años siguientes estuvieron llenos de pruebas. Timoteo fue testigo del encarcelamiento de Pablo en Roma, de amigos que lo abandonaron por miedo, e incluso de traiciones dentro de su propio círculo. Entre ellos, Demas, alguien a quien consideraba un hermano, terminó entregándolos para salvar su vida. Un día, cuando Pablo aguardaba su sentencia, le entregó a Timoteo un pergamino sellado. Sus ojos, cansados pero firmes, lo miraron con una intensidad que heló su corazón. «Guárdalo, en él hallarás lo que has estado buscando. Pero cuidado, no todo es como crees». Poco después, Pablo fue ejecutado. Su muerte sacudió al joven hasta lo más profundo. Con manos temblorosas, Timoteo abrió el pergamino en secreto. Las palabras escritas hablaban no solo de la fe, sino de un nombre, el de su padre. El hombre que tanto había anhelado conocer, había caminado entre ellos sin ser reconocido. Había estado en las sombras, protegiéndolo, velando por él desde lejos. Su ausencia no había sido por abandono, sino por sacrificio. La revelación trajo paz a su corazón, pero también una nueva carga. Con Pablo muerto y las persecuciones intensificándose, Timoteo debía asumir el liderazgo de las comunidades cristianas. Ahora entendía, su historia personal, con todo su dolor y misterio, lo había preparado para ese momento. Con el pergamino en mano y la fe ardiendo en su interior, Timoteo dejó atrás las dudas. Ya no era solo el discípulo del gran apóstol. Ahora era un pastor, un líder, un testigo del amor y la gracia de Dios en tiempos de oscuridad. El hombre que un día buscó su identidad, terminó encontrándola en la misión más grande de todas: mantener viva la luz del Evangelio en un mundo que quería apagarla.